donde lucharon contra la infantería y los arqueros egipcios, cuya destreza estaba causando numerosas bajas entre los parados hititas. Ramsés y un pequeño grupo de soldados efectuaron una serie de ataques sobre los hititas, que más que abatirlos, les hicieron frenar. Una vez que los hititas quedaron parados bajo el fuego egipcio, los carros egipcios tuvieron la oportunidad de maniobrar para colocarse. Ramsés dirigió entonces los carros contra las fuerzas hititas que estaban enzarzadas en la lucha contra la infantería. Los arqueros de los carros del faraón lanzaron una lluvia de flechas sobre el enemigo y los hititas comenzaron a huir y a retirarse en desbandada, perseguidos por las tropas egipcias con Ramsés a la cabeza. Ramsés dio una gran muestra de valentía al ser capaz de reunir a sus tropas. Este acto por sí solo quizá no hubiese supuesto mucha diferencia, pero el factor psicológico unido a la llegada de las otras divisiones del ejército egipcio fueron elementos decisivos que cambiaron lo que iba a ser una derrota aplastante por la victoria de Egipto. El rey Muwatalli, que observaba desde una posición aventajada, veía cómo el tiempo se le escapaba. Era necesario tomar rápido una decisión para evitar que el ejército hitita fuese aniquilado por completo. El rey hitita tenía varias opciones. Una, huir. La otra, huir de tal manera que diese la impresión de que era el vencedor, algo que en el Antiguo Oriente solía ocurrir. Apenas quedaban tropas para llevar a cabo el rescate del ejército huido. La única tropa de la que disponía el rey eran los oficiales de alto rango y nobles que formaban su entorno más inmediato. Al ver la situación tuvo que tomar una decisión, bien esperar a ver lo que sucedía o bien intentar corregirla. Y Muwatalli intentó corregirla ordenando a sus carros que fueran al encuentro de la segunda división. Al mando de esta estaban sus hombres más allegados, entre ellos su hermano. Esto se sabe porque cuando el ejército se vio obligado a huir, muchos se ahogaron en el río, y los egipcios hicieron una lista con los nombres de los muertos que incluía a algunos de los hombres importantes, entre ellos el hermano del rey. Aquello fue un verdadero desastre en la jerarquía militar hitita que sufrió pérdidas mucho mayores que Ramsés. Ramsés había perdido algunos hombres, pero eran mayoritariamente aurigas, no perdió a sus jefes principales. Conducida por la lealtad ciega hacia Muwatalli, esta tropa escasamente preparada comenzó a cruzar el Orontes y a avanzar hacia el campamento del faraón para intentar provocar su retirada y eliminar la presión sobre los carros hititas que huían. El plan parecía bastante sencillo, pero a los hititas les esperaban más problemas a la vuelta de la esquina. Cuando la columna de apoyo de la nobleza hitita llegó al campamento egipcio, fue recibida por una columna egipcia que había aparecido sin previo aviso desde el norte. Se trataba de los Naharín, que se habían separado del grueso del ejército egipcio, pero que habían vuelto en el momento preciso. Creo que hay suficientes datos en los textos que indican que Ramsés había enviado a esta tropa a Murru con la intención de que regresase al valle de Ilitrus para atacar Kadesh desde el oeste. Una decisión que, en mi opinión, refleja una buena estrategia. Esto significaba que Kadesh iba a ser atacada desde el oeste, desde el noroeste, pero además desde el sur. No obstante, su aparición en el momento preciso en que se la necesitaba en el campo de batalla, estoy seguro de que fue solo un buen golpe de suerte. Si los hititas hubiesen aparecido una hora antes, todo habría sido diferente. Pero la llegada de los nobles hititas coincidió con la llegada de la cuarta división del ejército egipcio por su retaguardia. Aquello fue demasiado para ellos. Aquel grupo de carros en medio del campamento bajo el acoso de la cuarta división simplemente hizo aumentar el caos y la incapacidad de los hititas para librarse de lo que se estaba convirtiendo en una auténtica escabechina. Aquellas tropas no habían combatido. Su moral no estaba disminuida por el enfrentamiento con las fuerzas hititas. Y es posible que se encontrasen primero con algunos objetivos fáciles, con fuerzas hititas que habían bajado la guardia en el campamento. Y creo que tuvieron una gran importancia al poner freno
al progreso de los carros hititas. Fue su llegada la que le salvó el pellejo a Ramsés. Los arqueros Naharim lanzaron desde los carros una descarga tras otra de flechas contra las lentas fuerzas hititas, que vacilaron antes de decidir huir a través del río Orontes. Pero al volverse, se encontraron de frente con la compañía de Ramsés, que regresaba del sur, y los desafortunados hititas se encontraron en medio de los dos frentes de las fuerzas del faraón. Los hititas se dieron cuenta de que estaban cogidos por ambos lados, con la cuarta división por detrás y los refuerzos egipcios al otro lado del campo de batalla. Comenzaron a retirarse y la retirada los obligó a dirigirse hacia el río Orontes. En un desesperado intento por escapar, muchos se ahogaron al meterse en el río. Entre los muertos se encontraban importantes miembros de la sociedad y del gobierno hititas, cuya pérdida fue muy sentida después de la guerra. Fueron cayendo en cascada en el río con el fin de atravesarlo. Hay una escena magnífica donde se ve cómo sacan al hermano del rey de los hititas del río y lo ponen cabeza abajo para que expulse el agua que había tragado. Incluso después de todo este tiempo, todavía quedan dudas sobre lo que ocurrió después de la batalla. Algunos escritores contemporáneos narran que la lucha continuó al día siguiente. Sin embargo, hay cierta polémica sobre quién estaba luchando contra quién. Algunos historiadores han interpretado los detalles de la matanza que siguió a la batalla como la masacre efectuada por los egipcios contra su propia gente y no contra los hititas. Se cree que el día siguiente a la batalla Ramsés ejecutó a los desertores de Amón y de Ra, que habían roto su voto de fidelidad al faraón. En general, los egipcios no eran el pueblo más sanguinario del mundo antiguo. Muy pocas atrocidades se registran en las fuentes egipcias. Es posible que en el fragor de la batalla Ramsés ejecutara a algunos prisioneros y a algunos supervivientes. Eso ha ocurrido en muchas batallas y en muchas civilizaciones, pero no es una característica ni de Ramsés ni del ejército egipcio. Se ha sugerido que Ramsés ejecutó después a sus tropas, pero no hay ninguna prueba de ello. Se trata de un concepto clásico de la época grecorromana que no tiene nada que ver con Egipto. No hay pruebas. Ramsés les dio una buena charla a sus tropas que debieron de quedarse escarmentados, pero no ocurrió nada más. Supongo que cuando regresaron a casa, rodaron algunas cabezas dentro del departamento de espionaje. Quizá los espías menos cualificados descendieron de grado, aunque quizá algunos fueron promocionados. Pero evidentemente eran muy discretos sobre este tipo de cosas.